Bienvenidos y bienvenidas a Noticias Positivas, donde te contamos que un mundo mejor es posible. Y hoy tenemos otra vez, tras la tertulia climática que hicimos en julio, pues retomamos ahora la nueva temporada de esta tertulia con los movimientos climáticos, con los movimientos de activistas que entienden que antes que cambiar el clima deberíamos cambiar el mundo, ¿verdad? Y bueno, tenemos aquí a mi lado, si miramos en el sentido de las agujas del reloj, Alex Mott, que no le veis, pero le vais a escuchar bien, de Extinction Rebellion. ¿Cómo estamos, Alex? Pues bien, lo siento que tengo problemas de conexión, así que no puedo poner la cámara, pero estoy con ganas y súper contento de volver aquí en este canal. Bueno, tienes problemas de imagen, que conectado estás y bien conectado con esto y con la lucha, que es la más importante. Muchas gracias, Alex. Debajo de Alex, digo que estamos también en este sentido de las agujas del reloj. Está Alberto Coronel, de Rebelión Científica. ¿Cómo estamos, Alberto? Muy bien, Daniel, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Y Martina Di Paula, de Juventud por el Clima. ¿Qué tal, Martina? Hola, buenas. Pues encantado de contar contigo también. Entonces, bueno, esta tertulia climática en la cual pues repasamos un poquito todo lo que está sucediendo en el tema de precisamente de la crisis climática, pues para ver lo que está pasando y buscar soluciones. Entonces vamos a empezar analizando un poco estas noticias que nos sirvan de guía, si queréis, de percha. Vamos a empezar con dos de ellas. España, que ha vivido el verano más cálido desde que hay registros, 2,2 grados más de la media, pero que esto no solo ha pasado en España, que ha pasado también en Europa, que estamos hablando de que Europa ha padecido el verano más caluroso desde al menos 1880, nada más y nada menos, ¿no? Entonces, vamos a empezar por esta conclusión, ahora que, bueno, realmente todavía no ha acabado el verano, pero ya tenemos estos datos y nos sirven para sacar conclusiones. ¿Cómo lo ves, Alex? Bueno, se está materializando un poco de lo que llevamos hablando durante hace mucho tiempo. Am, el problema es que las consecuencias de este verano van a venir en otoño, Ujú. porque por causa de la sequía vamos a tener problemas alimentarios y penurías sí, alimentarios, porque la agricultura ha sufrido muchísimo de esta sequía y pues sí, es muy problemático. Empezamos muy mal este año. Está. La verdad que sí que el panorama pinta un poco mal de cara al otoño por muchas cosas. ¿Qué quieres añadir, Alberto? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. Diría que es un verano que ha sido decisivo en la percepción social, digamos, de la gravedad de la crisis climática, ¿no? Se Totalmente. venía, desde hace muchos años, se viene diciendo que es un error pensar que la crisis climática es un aumento paulatino de la temperatura o un aumento paulatino de los problemas que ya estábamos viendo, como las olas de calor, como las granizadas. Y lo que nos hemos dado cuenta ya es que se nos está yendo de las manos y que como decía Valladares, ¿no? Que si ya ha Sí. sido horrible pensar este verano, es peor todavía pensar que ha sido el más fresco de lo que nos queda de vida. Has dicho una cosa muy interesante, Alberto, y es verdad, ¿no? Que es un punto de inflexión, yo creo que para mucha gente este verano. Es un anuncio, un spoiler casi, de lo que está por venir, y es que es verdad que hay gente que está diciendo, gente, bueno, científicos, gente que sabe del tema, como puede ser Valladares y muchos otros, que a lo mejor este verano va a ser de los más fresquitos si lo miramos a largo plazo. ¿Tú cómo lo ves, Martina? Pues sí, un poco en esta línea de todo lo que se está comentando ahora mismo. Llevamos un verano que eso, con las olas de calor, con estos fenómenos climáticos extremos, con los incendios, me refiero, hemos escuchado este tundún y bueno, ahora que hablábamos también de lo de Valladares, una cosa que también se está comentando es que se viene un otoño bien caliente para enfriar el planeta y por terminar y darle como un aspecto un poco más positivo a lo que hemos estado comentando ahora, que sí, que tenemos un presente complejo con una emergencia climática, pero que también ha sido un verano de muchísima movilización social, ha sido un verano donde muchos colectivos se han reunido, ha sido un verano donde hemos empezado a forjar alianzas, a prepararnos para la actuación. Entonces, bueno,
Ha sido eso, verano más caluroso, pero también caliente de movimiento. Esto es muy interesante. Esto creo, ya que es una tertulia climática con activistas, con los movimientos climáticos, creo que esto es muy importante porque va a ser un otoño caliente no por las temperaturas, o no solo por las temperaturas, sino porque va a volver, entiendo, la movilización climática a las calles. Ya está volviendo, ¿no? Contadme un poquito cómo va a ser este otoño caliente en la movilización social. Quien quiera hablar, quien quiera empezar. Venga, Alberto, por Perdón, ejemplo. Bueno, Martina, venga, sigue tú. me he lanzado porque por seguir orden cronológico, Sí, sí, sí. este 23, ya, bueno, el viernes que viene, 23 de septiembre, por ejemplo, desde Juventud por el Clima, nos hemos unido también a la convocatoria que hay a nivel internacional y un poco bajo el lema de democratización de la energía. Y yo creo que sigue un poco esta línea que he comentado, de que queremos seguir poniendo el foco en las personas. Es decir, esto es una situación muy grave, pero es una situación muy grave porque afecta a los seres vivos de este planeta y al planeta en sí. Y entonces, bueno, el lema que seguimos es esa democratización de la energía, de un territorio autosuficiente y un poco con este tuntún que no paramos de escuchar y tener en cuenta también esta parte social, cómo nos afecta esta frustración, esta ecoansiedad de la que hemos hablado tanto. Eh, Estamos viviendo esta crisis energética donde suben estos precios de la luz y cómo nos está afectando a la persona cotidiana del día a día. Entonces, teniendo este contexto, pues como que vemos importante poner el foco también en esa democratización del sistema energético, energía para todas, que sea, pues eso, que la luz, que la energía, pues sea un derecho y no un privilegio. Entonces, bueno, por romper así el hielo, empezando con esta movilización que empezaría en septiembre, pero bueno, que no sé si Alberto también quiere continuar con cosillas que vienen de revisión científica. Pues sí, bueno, la línea, para quien no lo sepa, la línea general de campaña de la rebelión científica parte de la comprensión de que la comunidad científica juega un rol central en que el problema sea interpretado y diagnosticado con toda su radicalidad y toda su gravedad. Es una de las campañas, uno de los hashtags que se está moviendo ahora para la campaña de octubre, que, bueno, donde Rebelión Científica entrará en coalición con otros movimientos climáticos de toda Europa para llevar a cabo ciertas acciones en Alemania. Tiene que ver con Hablemos Claro. Estamos tratando de forzar a la comunidad científica y académica a decir la verdad y hablar claro sobre la gravedad de los asuntos. Que se diga claramente que el 1,5 ya no es Grados. conseguible, que nos enfrentamos a escenarios sociales mucho más graves. Entonces, bueno, esa sería una de las campañas y la otra es que vamos a iniciar nuestra campaña de movilización a través de las universidades, en este caso en Madrid, pero es de todo el territorio. Entonces, bueno, el objetivo es que del boca a boca, denunciando que de hecho la mayor parte de las instituciones científicas académicas están maniatadas por su relación con empresas y con bancos. Así es. Si no sale espontáneamente la verdad, habrá que tirarla, habrá que arrastrarla con las manos. ¿Quieres añadir algo, Alex? Pues estamos también apoyando a... vamos a ir, este rebelión va a ir el 23 con Fridays a las calles, que estamos súper vinculados con la rebelión científica y todo lo que se va a hacer en Alemania lo vamos a apoyar mucho también. Y lo que estamos haciendo ahora es pensar formas originales a nivel estratégico para actuar de forma más fuerte y distinta de lo que hemos hecho. eh, y bueno, estoy vendiendo un poco las cosas, pero se vienen cositas y aquí no puedo decir nada porque serán sorpresas, pero se vienen cositas. Me gusta ese titular. Voy a mirar por aquí de las noticias que he seleccionado un momentito que la busque. Bueno, vamos a ver porque una cosa interesante de estas noticias que he puesto, esto es de un comunicado de Greenpeace que lo ha publicado en ecoticias.com, bueno, que está criticando a la Unión Europea que se pasa a greenwashing, así lo dice Greenpeace. Bueno, básicamente lo que dice Greenpeace es que realmente se están como poniendo parches, que es verdad que algunas medidas van a aliviar el bolsillo de la ciudadanía europea que está muy fastidiada,
pero es verdad también que al mismo tiempo hay algunas de estas medidas que está haciendo la Unión Europea que al final es seguir apostando por los fósiles y realmente Greenpeace lo que dice, y yo creo que todos los movimientos ecologistas y ambientalistas, es que no se trata de poner parches por una situación creada por esta coyuntura de la guerra de Ucrania, sino que se trata de ir más allá y de cambiar el modelo del todo, ¿no? Lo digo porque lo que estáis hablando también entra en conexión con este contexto, con barra excusa, que también sirve para el retardismo y para un negocio brutal que están haciendo las energéticas bueno, las empresas de los combustibles fósiles, ¿no? Y ahí está parte de la movida, ¿no? Del conflicto, del nudo gordiano que vamos a tener que desatar. No sé cómo lo veis, Alberto. Pues vamos, totalmente de acuerdo y me gusta mucho que Martina haya sacado la campaña de democratización de la energía porque evidentemente los intereses de las eléctricas, de las compañías energéticas, son cruciales tanto en el plano de la desinformación, ¿no? De la construcción de nuestra actual percepción del problema, como en la comprensión de que no es posible disociar el problema climático o la crisis climática con la crisis energética. Es decir, la crisis climática es un resultado de nuestro modelo energético que se basa básicamente en un despilfarro ilimitado de recursos, ¿no? En este sentido hay un aspecto que mientras no sea, digamos, sistémicamente limitado el derecho corporativo empresarial al despilfarro, no va a haber ninguna manera de atajar el problema. Entonces, sí, muy de acuerdo con la importancia de no separar crisis climática y crisis energética porque una y otra están absolutamente entrelazadas. Totalmente, es que yo creo que, claro, una crisis como la que vivimos, es que es poliédrica, tiene muchos lados, y uno es este, y quizá ahora mismo estamos hablando de una situación política. La política lamentablemente se construye en el corto plazo. Esto es así, ¿no? Por eso es tan complicado combatir problemas a largo plazo como el de la crisis ambiental y crisis climática. Y ahí está pues el conflicto que tenemos de cara a este otoño con este tema, que además yo creo, corregidme si me equivoco, que claro, todo lo movemos o todo no, lo enfocamos al tema de Ucrania, pero es que yo creo que una vez que dure lo que dure, que ojalá se acabe pronto esta guerra de Ucrania, es que yo creo que van a estallar más conflictos geopolíticos de todo tipo, porque va a haber tanta carestía de tantas cosas, no solo energética, que es inevitable que estallen más conflictos. Por ejemplo, Martina, ¿tú cómo lo ves? Pues justo estaba tomando mis notas porque se están saliendo muchas cosas y un poco siguiendo esa línea de los parches que estamos poniendo al sistema, es que solo basta ver como el contexto internacional que hemos ido siguiendo. Se vio con las votaciones de la taxonomía y el incluir el gas como una energía verde. Se ha visto, bueno, hablaba Alex al principio de todo de tema alimentación, se ve con la política agraria común, que cada revisión sigue sin adecuarse al Pacto Verde Europeo, que encima tampoco es suficiente, pero bueno, para algo que hay como Sí. sigue siendo lo mismo. Se ve también que seguimos adheridas a tratados como el Tratado de la Carta de la Energía. Y es un poco toda una serie de cosas que te hacen darte cuenta que, como decimos, yo creo que es de todos los movimientos ecologistas, que hay que cambiar el sistema, no el clima. Y es como se van viendo todo ese tipo de cambios de como todos los sitios por donde podríamos empezar a cambiar cosillas y que seguimos ahí estancadas. Y además también hacer hincapié en que eso, como decía Alberto, esa interrelación entre crisis, esa transversalidad de crisis y que no podemos hablar de crisis ecológica o medioambiental sin hablar de crisis energética y además como hacer hincapié en que estas crisis no nos afectan a todas por igual y esto se va repitiendo una y otra vez y vamos viendo como los colectivos más vulnerables son más vulnerables a todas estas crisis. Entonces, bueno, como que frente a esta crisis transversal, por así decirlo, también es importancia de una respuesta pues interseccional y que lo estamos viendo aquí como desde la juventud y también desde el mundo académico y desde el mundo científico. Y como que es eso, es esa importancia de luchar, reivindicar desde distintos sectores para ir a lo mismo porque realmente es como es algo tan amplio y tan transversal y que afecta
prácticamente a todos los distintos sectores de la sociedad. Y bueno, y la última cosilla con lo que comentabas de Ucrania es que se ha visto eso de cómo es también evidencia también esa crisis energética en la que estamos viviendo, y vemos como, por ejemplo, proyectos como el MidCat o el seguir invirtiendo en infraestructuras gasísticas y todas estas cosas, como que se siguen potenciando y el contexto internacional no ayuda a que cambie, y como se hace toda una bola que dices, joder, que está todo interrelacionado. Y con el tema energético, Alex, tú que eres francés, de origen francés, hay temas ahí que son interesantes. Esta nacionalización de EDF en Francia, que también está vinculado al tema de las nucleares, que nos las quieren meter por los ojos, ya se vende como algo incluso verde a nivel europeo, como el gas. Pero es que tampoco es que las nucleares estén yendo muy bien. Hay un problema en Francia precisamente de que muchos reactores no están en funcionamiento. No sé si nos puedes ilustrar un poquito, Alex, por lo que está pasando en tu país. Pues lo que ha pasado y que sigue pasando en Francia es que hubo una privatización de una gran parte de EDF. Ujú. Y resulta que el precio de la electricidad aumentando, bueno, se ha multiplicado por 30. Desde que se privatizó. Eh, Curioso. sí, bueno, desde que se privatizó y no, desde el año pasado, Ah, pero es un proceso y ahora que está aumentando el precio, que todo se hace cada vez más caro y raro, que hay cada vez menos, el precio de la electricidad se aumentó por 30 y por creo que 30, esto, un momentito, se ha multiplicado por 30 en el último año. sí, Madre mía, perdón, ¿eh? Es que es un dato brutal. Perdona, continúa. sí, pues no sé si habéis visto, pero por ejemplo, en Inglaterra es un poco lo mismo, que ahora en juegos de televisión te regalan 4 meses Sí, de factura de electricidad. Este tipo de cosa sí. que antes era impensable. Y esto creo que permite a la gente darse cuenta de que ya no son invulnerables a la crisis climática cuando hace 10 años la gente decía, sí, pero es dentro de mucho tiempo. Pues vemos que el sistema energético está colapsando y, y que vamos a tener que actuar y que cambiar las cosas ya, si no, mm, pues va a ser, ya va a ser brutal, pero va a ser aún más brutal y también en Alemania van a haber cortes de electricidad y luz en enero, ya lo están diciendo, y que todo el norte de Europa va a sufrir de graves problemas energéticos y va a ser el momento de, mm, de explicar a la gente que esto no es puntual, no es vinculado con la guerra de Ucrania, sino que es vinculado por la crisis climática y que los gobernantes no están haciendo nada, o por lo menos no están haciendo lo suficiente para que tengamos una seguridad energética y para que sigamos viviendo como vivíamos y que ya no es viable vivir así. Pero no están organizando el cambio de sistema. Y lo que es en referencia al tema de la energía nuclear, que es, bueno, es una apuesta muy fuerte estructural en Francia, pero está habiendo problemas, ¿no? Hay muchos reactores nucleares que no están funcionando. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, a ver, tampoco soy experto en energía nuclear, pero sé que hay la mitad de los reactores que están en mantenimiento, que también se hace cada vez más complicado porque para la energía nuclear necesitas agua fría para resfriarlos. Sí. El problema es que con el verano pues no había agua y el poco de agua que quedaba era agua bastante caliente, que se nota que no es algo viable. Y por otra parte hay problemas del lobby del nuclear en Francia, que es muy fuerte, que hay una persona que es Jean Covici, por ejemplo, que defiende a muerte el nuclear y que nunca tiene contradicción en la televisión y que está convenciendo a mucha gente que el nuclear es el mal menor para poder tener una transición energética cuando no es así. Hombre, de hecho, hay una cosa que está clara. En los últimos 30 40 años, no me acuerdo exactamente del dato, fue de un podcast que escuché hace poco de cambio climático, el de Sendas, que decían que una cosa son los anuncios de que van a hacer reactores y otra cosa son los reactores que realmente se acaban construyendo. Y creo que en los últimos 40 años se habían construido 4 reactores nucleares en toda Europa.
La realidad de la industria nuclear es que son muy caros y muy costosos y que tardas un montón de años en poner un reactor en marcha. Y más allá de los anuncios, como os digo, solamente se han puesto 4 en marcha. Y la realidad de estas centrales nucleares, como digo, es que son centrales que llevan 40 años, 30 y muchos 40 años o más en marcha. O sea, no es una tecnología moderna, es una tecnología obsoleta y es que es complicado que se modernice. Porque vamos, de hecho, hace un montón de años, yo me acuerdo de una entrevista en 2010 que hice también a un responsable de Greenpeace, que nos comentaba, os digo en 2010, ¿vale? Que la eficiencia de las placas solares y de los molinos eólicos ha aumentado muchísimo. Pues ya en 2010 decía este técnico de Greenpeace, de un informe que habían hecho entonces, que decían que todo podía, vamos, que podía, digamos, sostenerse un sistema energético de un país a través de un mix Mm. renovable. Y decía este técnico, se llamaba, bueno, se apellidaba Ortega, o José Luis Ortega, Juan Luis Ortega, no me acuerdo, esto os hablo ya hace 12 años, pero el dato bueno, se me quedó grabado y es que en el tiempo que tú tardas en construir una central nuclear, podrías poner en marcha pues, un montón de paneles solares, instalar un montón de paneles solares que darían la energía equivalente a 3 centrales nucleares, más o menos. En el tiempo que tú tardas en poner en marcha una central nuclear, puedes instalar tantos paneles como para alimentar, ya te digo, o como para generar los megavatios que generarían 3. Entonces, está claro que es cuál es la vía más inteligente, ¿no? Hay una pregunta por aquí, José María Menéndez, los motivos para el cambio de modelo son muy evidentes. ¿Pero el movimiento tiene algún tipo de hoja de ruta desde la situación actual para lograr ese cambio? Bueno, es una pregunta un poco compleja sobre esa hoja de ruta. ¿Vosotras creéis que hay una hoja de ruta o cómo lo veis? Yo apuntaría a dos cosas. Bueno, hojas de ruta, como a tal, hay muchas de ellas, pero también hay que pensar que los movimientos para ser democráticos tienen que ir aceptando por el camino esas mismas hojas de ruta. Entonces, que no es lo mismo plantear una estrategia a viejo estilo, ¿no? Tomar los medios de producción y luego distribuir la riqueza, que construir un movimiento democrático con arraigo local que sea capaz de articular la realidad de los territorios concretos con los planes a escala territorial, continental. Entonces, cuando se pregunta por hojas de ruta, hay que tener en cuenta que el proceso, que siempre están en cierto modo en proceso, ¿no? Y que nunca puedes hacer rutas válidas que no incorporen a los sujetos que están llamados a implementarlas, ¿no? Entonces, yo invitaría a la participación masiva precisamente para la expansión de las hojas de ruta y no tanto a la desafección de no merece la pena muchas veces militar porque no hay hojas de ruta. ¿Tú cómo lo ves, Eh, Martina? Perdón, no sé si quieres sí, añadir algo sí. más. No, no. Podría añadir más cosas, pero esa sería una de ellas. Pues ¿tú cómo lo ves, Martina? Que te he visto ahí a sentir claramente. Sí, a ver, a sentir muy claramente porque es tal cual lo que está comentando Alberto de las hojas de rutas las construimos entre todas y sobre todo si estamos hablando de que queremos cambiar el modelo energético y que queremos hacerlo más adaptado a los territorios y la realidad de cada territorio es muy distinta. Entonces, claro, hay muchas ideas y muchos planes a seguir y se tienen que ir construyendo y reconstruyendo por el camino y es eso, muy de acuerdo con el tema de, precisamente por eso es importante llamar a la movilización masiva, ya que la gente se sume a este tipo de, de movimientos más asamblearios, de que haya una mayor participación ciudadana para así construir esto entre todas y que nos sintamos todas partícipes. Es que cuando se habla, por ejemplo, como yo lo veo, ¿no? Del modelo energético, que al final se trata de construir soluciones más descentralizadas, ¿no? No queremos las grandes centrales, sino queremos a lo mejor cooperativas energéticas que van a ser cada vez más viables en el futuro, hasta el punto de que llegará un momento en el que no necesitemos una gran compañía energética para suministrarnos luz, ¿no? Que va a ser posible crear cooperativas y comunidades energéticas, ¿no? Entonces, esta descentralización, que en gran parte es la solución, ¿no? Porque, claro, mira, ahora, por ejemplo, que hoy se ha dicho que hoy ha salido publicado en la prensa que Alcarrás va a ser la película que nos va a representar en los Oscars, ¿no? Y Alcarrás habla un poco de eso, que si al final tiene que ser un modelo renovables, pero gestionado desde el territorio, porque si no te va a venir la gran empresa energética y te va a echar a ti del territorio, ¿no?
¿Con qué quiero ir? Que esto no solo es a nivel energético, sino también a nivel político. No queremos soluciones centralizadas y dirigidas desde un comité central, sino queremos soluciones descentralizadas, democratizadas, horizontales y desde colectivos locales, ¿no? ¿Decías algo, Alberto, que has hecho así? Sí, que digamos que enganchando con el tema anterior de la energía nuclear, creo, y un poco como compensación a lo que acabo de decir, es decir, que no todo está en el aire digamos, a la espera de que se sumen más fuerzas, hay ciertas hojas de ruta. Lo llamativo, por ejemplo, de los debates sobre nuclear es que creo que, bueno, me recuerda siempre esta frase de Jameson tan famosa, ¿no? De que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Entonces Total. parece que es más fácil esperar que los científicos construyan una termonuclear del tamaño de una cafetera para dar energía a tu casa, a pensar que lo que, por ejemplo, vimos en la pandemia, lo que hemos visto ahora con las limitaciones energéticas a través de leyes, de pensar que hay nuevas formas, que hay formas legales, jurídicas, políticas, técnicas, nuevas formas de organización social que disminuirían muchísimo nuestro consumo de energía, nos harían más soberanos y menos dependientes, pues, por ejemplo, respecto a las placas solares que son fundamentalmente chinas. Entonces, en lo que se viene Sí. llamando de una manera bastante general y quizás todavía abstracta en algunos aspectos de crecimiento, es una hoja de ruta bastante bien definida, que tiene, creo, la ventaja de ser muy clara en un aspecto, es decir, no necesitamos inventar la pólvora. En muchos aspectos de nuestra vida simplemente tenemos que organizar formas de consumo de materiales y de energía que no sean un despilfarro semejante al actual. Mira, después de la tertulia que tengo con vosotras, tengo una sección, y ahora entenderéis por qué lo nombro, con Pedro Burruezo de Vida Sana, los que organizan biocultura y más cosas, ¿no? El boletín del ecomensajero, que dan noticias ecológicas de todo tipo. Y la última vez que hablamos, hablamos de cómo se quiere implantar una carne in vitro. No sé si sabéis el tema de empresas que quieren cultivar carne a través del cultivo de moléculas de carne artificial, que va a ser cultivadas por, evidentemente, es una tecnología de última generación muy avanzada que solo puede estar en manos de grandes empresas, y esto se está vendiendo como una solución y hasta lo venden como muy guay para el colectivo vegano porque es carne cultivada, carne que se consigue a través del cultivo de células, con lo cual se supone que no hay sufrimiento animal y parece que eso está guay, ¿no? Pero claro, lo que decía con Pedro la anterior vez que hablamos de esto, y que hoy es la segunda parte del mismo tema porque han hecho un especial, es que claro, al final, si hacemos este tipo de cosas, al final unos poquitos van a controlar la producción de alimentos y con soluciones tecno-optimistas apoyadas por gente con mucho poder. Bueno, Bill Gates es uno de los que están metiendo más pasta en estos asuntos. Pues al final el sistema agroalimentario, que ni siquiera ya va a ser agro, va a ser tecnoalimentario, va a estar controlado por muy poquita gente, muy poquitas empresas, ¿no? O sea, cualquier solución rara, estrambótica, de ciencia ficción y que realmente no existe, que es una cosa que puede darse si no hay ningún problema, si mañana no encuentran un estudio que esto no es bueno porque produzca cáncer, cualquier cosa. O sea, se tienen que dar muchas condicionantes para que esto no se vaya a la basura, ¿no? Porque mañana pueden demostrar que este tipo de carne artificial pues es mala para nuestra salud o cualquier estudio que surja, ¿no? Da igual, cualquier historia antes que las soluciones que signifiquen cambiar de modelo, porque esto no es solo una crisis energética, es una crisis de muchas materias primas, de contaminación, de muchas cosas que hay que cambiar. Da igual, que cualquier tecnochorrada antes de entender que tenemos que cambiar muchas cosas como sociedad y que no podemos seguir una sociedad en la que unos pocos se lo lleven todo a costa de la mayoría. Perdonad por el chapazo, pero lo veo un poco así. No sé cómo lo ves tú, Alex, que llevas un poquito sin hablar. Bueno, no sé qué más añadir, que has resumido bastante bien la situación, que hay que nombrar el problema, que es el capitalismo. Y bueno, lo estamos haciendo. Así que no sé qué más añadir sobre esto, que sí, lo has resumido muy bien. Hay otra cosita que quería añadir, vamos a poner otra vez esto de aquí, un momentito, que no es ahora lo vais a entender, no es por aprovechar el tirón, esta noticia del cambio climático a través de la vida de la reina Isabel II, una noticia de climática, pues este portal
especializado en la crisis climática de La Marea, que es un medio de comunicación que a mí me flipa, básicamente, ya que estoy suscrito y no me importa decirlo porque hay que pagar por medios independientes, claro que sí. ¿Y por qué me Claro. interesa esto? Aquí veis esta estadística de cuando nació Isabel II Mm. y cómo va subiendo. Realmente es más, ya estaba coronada, que más o menos la coronan en los años 50 y tal. Y realmente el despegue de las emisiones es a partir de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Es verdad que se habla, en este caso, el tema del Acuerdo de París, Mm. habla de los 1,5 grados, digamos, respecto a los niveles preindustriales, más o menos mitad del siglo XIX. Pero hay muchos autores que inciden en el tema de que el gran acelerón es sobre todo en la segunda mitad del siglo pasado, que es que ya iba el asunto y por eso quería hablar de esto, no por la reina Isabel, sino porque es que nos hemos medio cargado el planeta en una generación, ¿no? Es que me parece algo brutal, no sé cómo lo veis, Martina. A ver, si esto es lo descorazonador de todo esto, que estos cambios los están siendo cada vez más rápidos y que, bueno, que por la parte que me toca, desde el colectivo juvenil en el que estoy, es claro, es encontrarnos con una situación en la cual ya hemos nacido con ella y lo que vemos es que continuamente pues, los cambios van cada vez más rápido, las predicciones son cada vez más acertadas y es como si todo sigue en la línea que seguimos, que es que ya no es ni qué futuro nos queda, es qué presente nos queda. Y aquí sí que me gustaría hacer una pequeña relación porque hablando con esto ves como en la vida de esta señora eh, ha cambiado todo tantísimo en un periodo corto de tiempo y vemos como en los últimos años es cuando todo ha ido cambiando más y ha ido aumentando más las temperaturas y han ido, como que, como que da la sensación de que esto de cada vez es todo más acelerado. Y quería hacer especial mención que, y hablando de temas de noticias, una cosa que fue un poquillo mediática hace no mucho es como esa discusión que tuvimos con García Gallardo desde Juventud por el Clima, con el tema de la crítica hacia el sentimiento de ansiedad, es un poco también hacer apelar a nos vemos en esta situación que es muy descorazonadora. Dices, es que de aquí a edad adulta, ¿qué va a ser del mundo? Y es como si todas las predicciones que ya se están cumpliendo se van a seguir cumpliendo, ¿qué futuro nos queda? Entonces, no sé, como también apelar a ese componente emocional de decir, joder, qué duro, ¿no? Es que es bastante duro. No sé quién quiere añadir algo más. Am- Yo, porque no se pase por alto respecto a esta idea, ¿no? De que hemos destruido el mundo en una generación. Es verdad que la gran aceleración es a partir de 1950. Digamos que es un efecto de dinámicas muy anteriores, ¿no? El peligro de reducir la transformación catastrófica de la Tierra estos últimos 50 años, si bien ha sido cuantitativamente decisiva, lo políticamente decisivo habría que remontarlo pues, a dinámicas de extractivismo colonial respecto a las cuales también se puede ver que la reina Isabel II es un símbolo de Sí. una realidad política imperial que ha utilizado la naturaleza como mina o como fuente de recursos ilimitados, pero también como vertedero, ¿no? O sea, ¿Dónde y empezó creo la que uno de revolución los industrial? Perdón. eh, y Sí. anterior a la revolución industrial, pero digamos, a las dinámicas coloniales le metes la fuerza del carbón y a la fuerza del carbón y a una polarización del mundo entre Estados Unidos y el bloque soviético le metes la energía del petróleo. Aquí hay que ver que digamos, el poder político ha sido lo que ha utilizado el carbón y el petróleo como grandes herramientas, no ha sido exactamente que el petróleo y el carbón desencadenasen los modelos políticos que hemos utilizado. Por eso es muy importante no dejarse llevar a veces por las imágenes puramente científico-energéticas, por así decirlo, de los problemas, porque hay que ver que, por ejemplo, el gran uso industrial fomentado por la Guerra Fría tenía que ver con un conflicto entre dos potencias, ¿no? No a ningún tipo de satisfacción de necesidades humanas ni a que fueron en gran medida pues efectos secundarios Sí, de esas dinámicas, ¿no? esto es una lección de la Guerra Fría. La Guerra Fría en realidad fue una escalada productivista brutal que
bueno, en el tema armamentístico fue increíble, todo lo que se hizo y tal, y que lo de la conquista del espacio y todos los que son los programas aeroespaciales, pues al final era un reflejo de esa industria armamentística que ya dijo Eisenhower, ojo con esto, que tiene muchísimo poder, pero fue esa escalada productivista, armamentística e industrial brutal la que provocó este problema. Y es verdad, Alberto, que esto no tiene que ver, o sea, no se produjo, o si queréis, sí se produjo por encima de nuestras posibilidades, pero no para satisfacer nuestras necesidades en términos históricos. Esto es una reflexión muy importante. O sea, hemos esquilmado el mundo en una generación, en una vida humana, y lo de Isabel II creo que lo resume muy bien, pero ni siquiera para satisfacer nuestras necesidades humanas. Es verdad que se ha alimentado mucho el consumismo, pero se alimentó el consumismo también porque interesaba económica y políticamente, pero en otros momentos, más que fomentar el consumismo, se fomentaron otros intereses, los que le venía bien al poder, pero en realidad las necesidades humanas nunca, las verdaderas necesidades humanas, no son un problema o no son los que causan este problema, ni han estado nunca en el centro del debate, ¿no? No sé si quieres ir a ese tema. ¿Me preguntas a mí, Daniel? Sí, bueno, si realmente estás. Quiero decir que si esa es la Sí, conclusión un poco, que ahí, claro, no deja de ser sintomático, por ejemplo, o sea, el hecho de que las políticas del bienestar que hemos vivido durante los 50 años, pues tenían una función política muy importante, ¿no? Por ejemplo, para la contención del comunismo, el muro de Berlín es un ejemplo o es un caso histórico que creo que merece la pena tener en cuenta, ¿no? Es decir, hay un momento en el que fomentar el bienestar de las poblaciones se utiliza como un instrumento para la contención del comunismo y también para avivar ese sentimiento de que en el bloque occidental se vive mejor que en el oriental. El muro de Berlín se levanta por la fuga de profesionales que hay del Berlín oriental al occidental, y entonces hay que recordar, por ejemplo, cuando ahora se habla del Green New Deal, de resucitar todo ese bienestar, hay que recordar que el modelo que hemos vivido de bienestar fue estratégicamente utilizado como arma de enfrentamiento con un bloque soviético que ya no existe. Ahora mismo, las élites políticas, gubernamentales, económicas no temen que la miseria y la extensión de la pobreza pueda revertir en un contagio del comunismo. Entonces, bueno, o sea, quizás hemos ido un poco hacia al interior de la historia, más allá de los temas que estamos discutiendo. sí, pero también es importante por esta dimensión y por esta dimensión poliédrica del problema. Quiero decir, tienes razón, no se teme una revuelta, digamos, que pueda cambiar el modelo económico. Porque ahora hasta los malos son capitalistas. Rusia, el primer Claro. capitalista. Pero más allá de que no se vea alternativa al modelo económico, por lo menos a gran escala, sí que se pueden ver otras cositas, sí que se están viniendo otras cositas. Ha habido Claro. revueltas muy chungas en países, ¿no? ¿Dónde fue? En Sri Lanka y en países en los que en los que ya se están viendo pues, muchos problemas ligados de cuestiones que ya está viendo aquí Europa, ya están planteando, pues también por carestía y por muchas cuestiones derivadas de esta crisis. En Sri Lanka creo que fue donde cayó el gobierno. Bueno, lo que está pasando en países como Mali, que hace poco también leí un artículo en La Marea, el problema que hay en Mali también se debe en parte al cambio climático. Y en Europa es verdad que no se teme el comunismo, pero la ultraderecha ha estado a punto, si no se hace con el poder en Suecia, le va a faltar poco porque estaba la cosa ahí, ¿vale? Y en Italia, los Fratelli d'Italia, el partido ultraderechista, está encabezando las encuestas para las elecciones. Quiero decir, claro, luego sería un debate que no simplemente ambiental de hasta qué punto los intereses económicos de los que tienen el poder económico se pueda salvaguardar en un contexto de ecofascismo, que yo creo que iríamos hacia eso. Y claro, si la respuesta es que sí, que se puede salvaguardar, estamos fastidiados con J, como digo yo. No sé, bueno, para no seguir a lo mejor con este coloquio, no sé, Alex, por ejemplo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo veo? Que el aumento
de la derecha sobre este tema? Eso Claro, es que decir que no hay preguntado. una amenaza a lo mejor comunista, pero sí que hay factores de desestabilización del contexto político en una clave ecofascista. Digo ecofascista porque como el cambio climático, la crisis climática va a estar ahí, si gobiernan los partidos de ultraderecha, yo creo que vamos a ir a ecofascismo, que al final el ecofascismo es el fascismo de siempre, que lo que va a garantizar es que unos pocos tengan acceso a unos recursos materiales cada vez más escasos a costa de que una gran mayoría no tengamos ni acceso a un vaso de agua, ¿no? ¿Vosotros y vosotras veis este peligro? Por ejemplo, Alex. Ah, pues, a ver, es que es complicado prever el futuro, pero sí que hay Claro. una clara tendencia a una fascización de los gobiernos en Europa de forma general, tanto, bueno, en Suecia hubo elecciones bueno, hubo elecciones este fin de semana y sí que la extrema derecha aumenta. En Francia, donde más conozco, es lo mismo, que tienes un Mm. Macron que se dice del centro, pero tiene exactamente la misma retórica que la extrema derecha. Le Pen, Y claro, perdona que te interrumpa, Le Pen ya bueno, está hablando de la civilización ecológica. O sea, el discurso de Le Pen ya es directamente ecofascista, ¿no? sí, sí, pero y yo no quiero dar más espacio a este tipo de discursos, ni comentarlos, ni darles espacio porque creo que ya hablamos demasiado de esto y que al final tenemos que hablar de otras cosas, que tenemos que hablar de cómo lo vemos nosotros y de cómo queremos cambiarlo nosotros directamente, porque es que están marcando el agenda mediático Mm. Sí. y es lo que están haciendo y seguimos hablando de esto y comentando el ecofascismo y el fascismo y luego que, porque esto al final es lo que va a quedar y no sé, no quiero hablar más de esas cosas. Pues hablemos entonces de la construcción de alternativas. Es verdad que ha sido muy buena la pregunta que nos han hecho, la pregunta que nos ha hecho José María de la hoja de ruta, que al final estamos hablando de lo mismo, que al final es también para combatir eso que no queremos ver ni en pintura, ¿verdad? Entonces, Ujú. claro, ese discurso decrecentista y que hay que saber comunicarlo a la sociedad para que la sociedad entienda que es necesario, que es que no hay solución que no pase por el decrecimiento y por el reparto, no tanto producción de riqueza, sino repartir la riqueza. Entonces, yo creo que ahí está la clave, el comunicar eso y hacerlo de manera horizontal y democrática. La pregunta es, por ejemplo, Martina, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo empezamos? Bueno, antes que nada, una cosilla que sí que quería comentar de la pregunta anterior y por darle también ese aspecto más constructivo, es que estamos hablando de la realidad europea, por ejemplo, con esto de los fascismos, pero también me parece importante mencionar, y creo que es un poquillo esperanzador, contexto, por ejemplo, latinoamericano. Sí. Estamos viendo las elecciones de Colombia, que ahora se vienen las elecciones de Brasil, cómo fueron las elecciones de Chile, aunque luego haya pasado lo que ha pasado con la Constitución, pero es como, bueno, sí que puede haber un cambio y que todo es cíclico y al menos como también no, que cuando hablemos de, de política internacional, pues que tengamos en cuenta de que sí, ese es nuestro contexto europeo, pero bueno, que hay otros contextos y que pues podemos intentar esperanzarnos por otros lados. Y un poco, tirando aquí para la pregunta que acabas de hacer, pues quizás una manera de abordarlo sería que, y habiendo hablado a lo largo de esta orilla sobre el tecnooptimismo y estas falsas soluciones, como hacer un hincapié en las soluciones que ya tenemos. Ahora, por ejemplo, se está empezando a hablar de qué son las soluciones basadas en la naturaleza. Es como quizás tenemos una cultura demasiado enfocada en lo nuevo, en el progreso, en el continuo cambio y no sabemos mantener, no sabemos cuidar, no tenemos interiorizadas estas culturas regenerativas. Entonces, yo creo que puede ser una buena manera de empezar, en cambiar un poco ese foco y decir, a lo mejor la solución no está en eso nuevo que inventemos, a lo mejor no es que tengamos que seguir creciendo de una forma ilimitada cuando ya sabemos que tenemos esos recursos limitados y ese discurso que ya estamos cansados de escuchar, sino que quizás cuidar lo que ya tenemos, cuidarnos entre nosotras y hacer un poco ese hincapié en cómo en este componente social y que yo creo que es lo que más nos puede apelar de manera directa, pues es un primer paso. Brutal, totalmente de acuerdo. ¿Cómo lo veis? Eh, A ver, sí, sí.
Podemos añadir una pequeña cosa con lo que he dicho, que sí que la idea no es negar la realidad, sino no dejar espacio a esos tipos de discursos porque ya sabemos que una sociedad más desigual es una sociedad donde se va a sufrir muchísimo más los efectos de la crisis climática. El fascismo defiende los intereses de unos pocos, así que sabemos que es inviable, que este tipo de discurso es una barbaridad, que no va a funcionar, que es peligrosísima y la clave está en la educación, está en hacer este tipo de contenido, hablar a la gente, explicarles las cosas para que no se dejen seducir por discursos pues de manipulación, porque les venden una cosa que es absolutamente falsa, que no puede pasar y que la crisis climática les va a tocar directamente y luego vas a tener como un, un pequeño número de personas que van a poder sobrevivir relativamente correctamente y el resto que es que va a ser un colapso brutal. Así que a educar a la gente, a educar a la gente, a ayudarles a hablar, a poner más democracia y a cambiar el sistema político también, porque vemos que el sistema de representación como está en Europa no funciona muy bien y que también tampoco hay que fijarse tanto en el resultado de las elecciones en el sentido de que la gente vota cada vez menos. Y, por ejemplo, en Francia hubo elecciones y hubo la mitad de la población que no ha votado. Claro, ¿qué piensa esta mitad? ¿Dónde está? Es que es una mitad que está súper despolitizada o que no vota por razones políticas, pero está olvidadísima. Y esas personas yo creo que es con ellas que tenemos que pensar el futuro y que actuar y que promover un cambio de sistema ya. Sin duda. Y antes de pasar a la última parte, digamos, más digamos, de respuesta de autodefensa ante los bulos y ataques y tal, porque también hay una parte de movilización que al final lo hemos dicho al principio, pero también podemos añadir algo si ha quedado algo en el tintero y tal. No sé si querías añadir algo, Alberto, antes de pasar a eso. Pues sí, yo, bueno, difiriendo muy cariñosamente con mi amigo y compañero Alex, creo que el factor de la educación a veces está sobrevalorado en cierto modo, que las personas ya saben, ¿no? Pero creo que hay una cuestión en cuanto a la hoja de ruta que tiene que ver con no solamente con el diagnóstico científico del mundo y el planeta en el que nos estamos dirigiendo a toda velocidad, sino también con una dimensión ética de repudio al privilegio, ¿no? De construir una imagen de que mientras nuestro concepto de bienestar y mientras que los privilegios de cierta parte de la sociedad sean respetados, toda alternativa de cambio va a estar bloqueada. Entonces, hay una parte de conflicto social que es imprescindible. Y cuando digo conflicto social, no hablo necesariamente de violencia, obviamente no. Y de hecho, muchas de las experiencias muestran que cuanto más consigas evitar las reacciones violentas, pues mejor para el movimiento y la estabilidad de la sociedad que nazca, ¿no? Pero mientras que el agua siga siendo un bien privado para enriquecer a unas pocas personas, la electricidad sea un bien privado para enriquecer a unas buenas personas, mientras sea rentable destruir el Amazonas para que tú te pueda llegar comida de ganado de macrogranja alimentada con los árboles de Brasil, mientras que eso sea un buen negocio, es decir, mientras que la destrucción de la vida sea un buen negocio, estamos perdidas. Entonces, para mí hay ciertos obstáculos que más que bueno, que se puede hacer pedagogía sobre ello, pero creo que los movimientos tenemos la responsabilidad de iniciar una ola de conflicto señalando qué cosas son incompatibles con cualquier futuro esperanzador. Es que a mí lo Y que me entre daría miedo es que no hubiera conflicto. Si no hay conflicto, significa que hay pensamiento único. Que es que efectivamente, realmente cuando desde determinados poderes y desde determinados medios de comunicación te piden consensos y piden consensos un poco tramposos, porque al final lo que están pidiendo es que sea el consenso de los intereses que defienden esos políticos y esos medios de comunicación, ¿no?
Al final resulta que sí que tienen consenso, ¿no? Determinados poderes para ciertas cosas, porque PP y PSOE, lo siento mucho, pero esto no es político, pero hay que decirlo, sí hubo consenso, ¿no? Para cambiar la Constitución, por ejemplo, para poner el pago de la deuda por encima de la sanidad y la educación privada, o sea, perdón, de la sanidad y la educación pública, ¿no? Ahí sí que hay consensos al final, ¿no? Con lo cual, evidentemente, es bueno que haya conflicto y si se plantea un conflicto desde la ciudadanía, desde abajo, porque precisamente se quiere cambiar el sistema a uno mejor, como tú dices, Alberto, uno que no se basa en el privilegio, pues tendrá que haber conflicto. El conflicto lo pondrá la ciudadanía. Y por añadir algo, esto es mi opinión particular, el conflicto lo pondremos la ciudadanía. La violencia no la pone la ciudadanía. La violencia suele venir desde arriba, lamentablemente. En fin, que me caliento. Que vamos a entrar ya en esta parte de última de autodefensa. Una cosa que nos ha traído Alex. Aquí se ve Ay, bueno, espérate un momentito. Que lo ponga bien, que se vea. ¿Ves bien, Alex, el hilo de Twitter? Sí, Coméntanos un poquito este hilo de Extinction Rebellion, de este informe de la Fiscalía sobre Extinction Rebellion, que es un poco heavy, por no decir que parece hecho por cuatro flipaos que han visto demasiadas películas. Entonces, cuéntanos un poquito de qué va esta movida. pues se ha producido un informe por la Fiscalía que se publicó el 8 de septiembre, en el que llaman a Extinction Rebellion grupo de extremistas y que somos, espera, que tengo que volver a la buena línea, que ahora con el móvil no es fácil. Si alguien me lo puede leer rápido. Venga, Radicales un violentos, momentito, extremistas, algo que lo voy de lo a que me poner. acuerdo. Sí, el referente internacional en este ámbito, Extinction Rebellion, se ha implantado en España, quitando protagonismo a otras organizaciones e incorporando nuevas tecnologías como herramientas de captación de militancia joven. Grupo. Se ha detectado que con colaboración de militantes extranjeros procedentes de grupos extremistas, vaya peliculón, han instruido en el uso de técnicas de la clandestinidad con dos fines: aseguramiento del éxito de las acciones y eludir las responsabilidades administrativas y penales de los participantes. Flipaos, Bueno, ¿no? sí, parece que somos una organización terrorista tremenda. ah, Eso es que se va bien en las y reivindicaciones. Cuando te criminalizan es porque estás haciendo daño al poder. sí, eso sí, pero el problema es que no, es que pintan una cosa que, es que Ya, claramente. ponen del lado de los violentos y de los peligrosos, nos ponen a nosotros, cuando lo único que pedimos es más democracia y no hemos arriesgado la vida de nadie, no hemos hecho terrorismo, hemos bloqueado, hemos cortado calles, hemos tirado zumo de remolacha a la fachada del Congreso. Eso sí se llama terrorismo, pues perdón, que no conozco bien la definición de este término, pero Es que es muy heavy. Hablando de remolacha, Alberto, rebelión científica, ¿cómo está el tema? Pues bueno, siguen los procesos. De momento no tenemos el detalle. El proceso jurídico judicial sigue abierto. Llegó en primer lugar una notificación de 100 euros muy simbólicos por desperfectos. Entonces, obviamente, yo creo que la posibilidad judicial de hablar de cargos al Congreso era imposible y no ha salido adelante. También gracias a yo creo, a la presión social lograda, ¿no? Y la incredulidad de la sociedad con respecto al proceso que se estaba abriendo. De nuevo, eso muestra como que las batallas se pueden ganar, ¿no? Pero Pero te digo hace una cosa, falta. se va a ganar porque se ha tenido la fuerza, los movimientos climáticos ambientales estáis teniendo la fuerza para que estas cosas salgan en los medios de comunicación de masas, que igual que los puedo poner yo a caer de un burro, también te digo que hay que salir en ellos, porque si sale solo en los cuatro medios hippies Obviamente. como este, pues no se entera la peña y al final hacen de su capa un sallo. Y esto es así, ¿no? Hay que salir en los grandes medios de comunicación porque son autodefensa y porque también hay, a pesar de que son medios controlados por poderes económicos, hay periodistas dignos en todos los lugares que hacen lo posible y a pesar de los pesares consiguen sacaros, ¿no? O sea, porque una cosa es el sistema, pero hay gente que lucha dentro de lo posible para también conseguir pues que salgáis vosotras y que eso sirva también para que no hagan cosas que harían si pudieran, evidentemente, ¿no? O sea que eso está genial. Y otra cosita más, por cierto, ya para poner la segundo que me ha mandado Alex, un momentito,
esto de manejar varias cosas a la vez en plan hombre orquesta es complicado. Sobre la próxima COP en Egipto, todo lo que está pasando, ya se está viendo la patita de lo que va a hacer el gobierno de Egipto con el tema de las movilizaciones y tal. Entonces, pues háblanos un poquito, Alex, de esto que se viene en la próxima COP. Pues sí, Human Rights Watch ha publicado un informe hoy justo, creo, explicando un poco las medidas de represión que están en marcha contra los activistas ecologistas para la COP, que los activistas solemos ir a las COP para denunciar un poco la inacción que se hace y, y va a haber obstáculos y una represión tremenda que mucha gente se plantea la cosa de ir o no, porque si es para acabar en la cárcel y no poder hacer absolutamente nada, Claro. am, que es complicado. Y luego lo pones en perspectiva con la gravedad de la situación y dices, pero ¿quiénes son los terroristas? ¿Quiénes son los criminales? Pues la gente que no actúa, la gente que deja esto fluir eh, y esos países y que hay una represión enorme, totalmente ilegítima, pero claro, en un país como Egipto se puede hacer y la ONU tendría que actuar, otras instituciones tendrían que actuar. Y me gusta citar a Antonio Guterres, que es el secretario general de Naciones Unidas, que dijo que los activistas climáticos a veces no son representados como radicales peligrosos, pero los radicales verdaderamente peligrosos son los países que siguen aumentando la producción de combustibles fósiles. Con esto ha dicho todo. Y son a nosotros que golpean cuando lo único que intentamos hacer es salvar eh, lo poco de futuro que nos queda. Creo que ha quedado muy claro y que hay poco que añadir. Tenemos que terminar ya esta tertulia, entonces yo siempre lo digo, que no se te quede nada en el tintero que quisieras decir y luego digas, leche, se me ha olvidado. Entonces, para terminar, una pequeña breve intervención por cada una de vosotras. También empezamos en el sentido de las agujas del reloj. Primero, Alex, ¿qué quieres decir que tenga que ser dicho y que no se te olvide? Pues animo a todas las personas a salir a la calle, a salir el 23 con Fridays, a apoyar la revisión científica que va a tener lugar en Alemania a fines de octubre, a venir. Si estáis en Madrid, podéis venir en el retiro, que va a haber un encuentro este domingo a las 11. eh, Salir a hacer cosas, no quedaros paralizados con el miedo, con la ansiedad. Sabemos que es muy complicado, pero si somos muy numerosas, el poder lo vamos a tener nosotras. Alberto. Muy bien. Bueno, yo solamente decir que hay una reunión de la rebelión científica en calle Peñuelas 12 este mismo martes a las 7. Invitar a todo el mundo que pueda estar escuchando y que tenga disponibilidad para ir a asistir. Y nada, yo creo que ya he hablado suficiente, entonces me gustaría cederle mi tiempo a Martina, que lo utilice como ella mejor vea. Ya ha tenido el mío. Gracias. Martina. Pues un poco con estas últimas intervenciones de defensa, pues hablar de eso, cómo es mucho más fácil atacarnos a nosotras que atacar un sistema entero, ya sea porque hagamos demasiado porque hagamos, o porque no se considere suficiente lo que hagamos. Así que bueno, poner eso como centro de atención. Y bueno, como terminar y después de haber estado hablando toda esta hora, de ver de sí, pues tenemos un contexto muy complicado, pero el cambio es posible y estamos trabajando en ello y lo vamos a construir entre todas. Entonces, bueno, sumarme a que, bueno, tanto a Extinction como a Rebelión Científica, como a Juventud por el Clima o Fridays de cualquier territorio, nos podéis seguir en redes para ir enterándoos de las cosillas que se van haciendo, que es eso mismo este fin de semana de cara a prepararnos para el viernes, donde van a haber movilizaciones por prácticamente todo el territorio. Pues, por ejemplo, en Madrid va a ir el sábado en la ferroviaria un festival donde va a haber grupos de música y como de alguna manera también hablar de eso, de conocernos, de relacionarnos, y el viernes pues tenemos una asamblea y como que todo esto pues abierto a quien quiera unirse. Y eso, que nos estamos moviendo todas, que ya habéis visto que cada una ha contado qué está haciendo y que, sí, que el cambio lo hacemos entre todas y animar a todo que vaya a escuchar esto y que le apetezca unirse al cambio. Desde luego la noticia positiva es que el otoño va a ser caliente, pero porque vuelve
movilización climática a las calles. Y con eso hay que quedarse. Alex, Alberto, Martina, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima tertulia climática. Un placer contar con vosotras y a seguir en la lucha porque evidentemente hay que cambiar el sistema, no el clima. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, a ti. Muchísimas gracias. Y ahora tenemos la siguiente sección con Pedro Burruezo. Está grabada, podéis hacer comentarios los que estáis en Twitch, no os vamos a responder, pero bueno, os dejamos con este eco mensajero con su última entrega. Pues ya estamos con Pedro Burruezo, nuestro ecomensajero favorito. ¿Cómo estamos, Pedro? Bueno, ahí estamos, resistiendo. Que ya es bastante con la que está cayendo. Resistir, pero para vencer, porque el mundo del futuro, evidentemente, se escribe si tiene que haber un futuro bueno para todas y todos en verde, en ecológico. Y de ello da buena muestra, bueno, vuestra web vidasana.org con este boletín del ecomensajero. Cuéntanos cuál es la noticia de portada de esta semana en este boletín. Bueno, un tema curioso, verdaderamente, verdaderamente. Hemos publicado en portada una entrevista con Jordi Miralles, Ajá. que acaba de publicar un libro que se llama Simplicidad y arte en el morir, ¿no? Vaya. Que es como una especie de, digamos, pues una guía para que cuando tú, bueno, tú, no tú, cualquiera de nosotros, ¿no? Cuando dejemos este mundo terrenal, pues lo hagamos de la forma más ecológica posible. Porque ahora mismo, dicho en román paladino o hablando en plata, pues el tema de la muerte en España está controlado por una, digamos, mafia funeraria que es cualquier cosa menos ecológica. Sí, la verdad es que con eso se ha escrito mucho, se comenta mucho. Primero que son negocios muy controlados por unos pocos y además son unas condiciones que al final de alguna manera nos obligan a pasar por el aro. Ahora son empresas privadas, durante siglos fue un negocio de la iglesia, que eso también hay que decirlo. Pero en este libro, lo que he visto en vuestro artículo en vidasana.org, que se puede hacer de una manera diferente, más libre, respetando la decisión, en este caso del difunto y de su familia, y de una manera mucho más sostenible, ¿verdad? Sí, vivimos en una sociedad que la muerte es como uno de los grandes tabús, ¿no? Sí. Y entonces está todo el mundo como si nunca fuera a morir, ¿no? Entonces, la infinita mayoría de las personas no dejan planeado su óbito y lo que viene después del óbito, ¿no? Y de esto se aprovechan en gran medida las mafias funerarias para hacer lo que les venga en gana con el beneplácito de una familia que, pues, digamos que está deseando que pase todo lo más rápido posible, ¿no? Sí. Y esto atañe, pues bueno, atañe a todo el proceso de después del óbito, ¿no? Lo que es el velatorio, la incineración o no, el entierro en un lugar ecológico o no, en fin, cómo es el ataúd, si es totalmente insostenible o no, o es de cartón, o por ejemplo, incluso, que yo esto no lo sabía, ¿no? Que hay personas que se embalsaman. Sí. Sí, Rollo hay egipcio. personas que se embalsaman o personas que, bueno, que la familia decide que tengan un aspecto como si no hubiera muerto, ¿no? Y entonces, Curioso. pero esto se consigue solo gracias a un proceso químico muy potente y muy contaminante. Y entonces, claro, cuando esta persona, tanto si se entierra como si se incinera, claro, todos esos tóxicos van al medio. Bueno, un desastre, un desastre. Entonces, hay alternativas todavía embrionarias, terminales, pero ya empieza a verlas. Y este es un libro de Jordi Miralles, como he dicho, que ha hecho un gran trabajo de investigación
y que informa sobre todas estas alternativas digamos, al desastre funerario actual. El tema del cementerio natural, ¿no? Por ejemplo, habla en el También, por libro. ejemplo, hay cementerios naturales en los que te puedes enterrar como, bueno, como ha sido toda la vida y además es la mejor forma de que, digamos, tú, bueno, desde un punto, ya no hablemos de temas espirituales, ¿vale? Porque si hablábamos de temas espirituales podríamos estar aquí hablando, pero desde un punto de vista ya puramente matérico o fisiológico, pues tu cuerpo se composta en la tierra, como ha sido toda la vida, ¿no? O sea, Sí, bueno, una vez más, aludiendo a posibles, digamos, problemas sanitarios, pues, de nuevo, toda una mafia se hace cargo de un proceso que, ya digo, o sea, podría ser mucho más. No digo que no haya un control, no digo que tú no puedas tratar a cualquier persona en cualquier sitio. Obviamente, somos millones y millones de personas y esto tiene que tener algún tipo de control, porque si no, sí que podría haber un problema sanitario, claro. de contaminación de aguas freáticas o de lo que sea. Pero en cualquier caso, sí que hay otras formas, porque por ejemplo la incineración, ¿no? La incineración tiene un coste ecológico. Que nadie se piense que es algo, digamos, muy El ecológico. No problema lo de es los, tanto en absoluto. de los filtros, ¿no? Eh, Habla en el libro del problema de que la cremación puede hacerse bien y de una manera ecológica, pero tiene que hacerse de forma adecuada, con unos filtros, etcétera, que no siempre se correcto, hace. correcto. No se hace. En España no se hace. Entonces, claro, estamos emitiendo ahí un montón, por ejemplo, de contaminantes. Por ejemplo, pues, por decir algo, si alguien tenía, por ejemplo, empastes de mercurio, pues todo eso va a la atmósfera. Ajá, madre Bueno, mía. es un tema que hay que plantearse. Lo que ocurre es que, claro, como en nuestra sociedad la muerte no existe, Hmm. como vamos a ser eternos, Sí, pues es un... Hablando de estos problemas, es verdad que eso ya pasaba en la Edad Media, porque al principio la gente tenía que ser enterrada en las iglesias, ¿no? Y de hecho, quien no era enterrado en las iglesias era una especie de condena de la iglesia si no había sido un buen cristiano y tal. Luego ese monopolio durante siglos, en los tiempos más modernos, pero te hablo a lo mejor ya del siglo XVIII-XIX, fue cuando empezaron a enterrar a la gente en los cementerios que los ponían un poco extramuros o los ponían en lugares que no contaminaran, porque es que precisamente se han producido en la historia esos problemas de contaminación de aguas y de contaminación en general. claro, O sea, es que eso se ha dado. por supuesto que es evidente que yo, ni Jordi Miralles, ni nadie, cuando dice que hay alternativas, no queremos decir que no entierres Claro. al abuelo a ver, perdón por si alguien, pero vamos, quiero decir que todo esto también puede ser visto desde un punto de vista sarcástico, ¿no? Evidentemente que tiene que tener todo esto un control, pero no todas las soluciones tienen que pasar por por las mafias funerarias, incluso también el tema del velatorio, ¿no? O sea, nos hemos acostumbrado a hacerlo siempre en un espacio totalmente aséptico como es el tanatorio, donde hay unos profesionales con cara siempre muy seria, Sí. como si estuvieran ahí, que bueno, que claro, no van a estar contando chistes, obviamente, pero quiero decir que es un entorno aséptico, alejado posiblemente de lo que fue la vida y la idiosincrasia del finado o la finada. Entonces, bueno, también se puede hacer en casa, ¿no? Se había hecho toda la vida y no pasaba nada. Pero bueno, somos tan asépticos, tan europeos, tan fríos, ¿no? Que ahora pues vamos a un sitio donde hay unos profesionales que, bueno, en fin. Sí, que han convertido esto más en un negocio que en
otra cuestión Claro, que se tiene que hacer además de una manera respetuosa con las decisiones de cada uno. El problema es por que no supuesto, decidimos porque ni siquiera no, hablamos del tema y luego exactamente, que es una industria que podría ser mucho más sostenible y por un lado sostenible con el medio ambiente y por otro lado pues más humana en general, ¿no? exactamente, más humana, obviamente, sí. Antes de Pero pasar al bueno, siguiente tema, ¿cómo se llamaba el libro? el libro se llama Simplicidad y arte en el morir. Perfecto. De Jordi Miralles, que además va a estar en la próxima edición de Biocultura, ¿verdad? Hablando de estas cuestiones. Exactamente, va a estar presentando esta obra que a mí me parece fundamental y totalmente visionaria y original y, y que bueno, de aquí a unos años pues habrá mucha gente que hable de esto, pero ahora, y yo quisiera añadir una Sí, cosa dime. que no tiene tanto que ver Ujú. con el proceso después del óbito, pero sí em, inmanente al óbito en sí, que es que la mayoría de personas, si tú te fijas, Ajá. cuando hablamos, ¿no? Cuando se habla del tema de la muerte, pues la mayoría de la gente lo que dice es, ojalá yo me muera pues de un accidente o de un infarto, algo que sea muy rápido, ¿no? Sí. Y bueno, que yo tampoco tengo nada en contra de eso, pero las personas que llegan a la muerte después de un proceso, de una enfermedad, de una patología, de lo que sea, prefieren morir inconscientemente, es decir, completamente drogados. Y ahora sí, desde un punto de vista espiritual, pero no solamente espiritual, sino desde un punto de vista emocional, ¿no? También habría que decir que ese momento es un gran momento en la vida. O sea, de hecho, hay 4 o 5 grandes momentos y uno de ellos es precisamente el de la muerte. Entonces, llegar a eso completamente dopado, bueno, estás perdiendo, es como el pacto también, ¿no? A partir de la fabricación de oxitocina sintética, pues digamos que se da a Mm. luz sin, digamos, toda la parte, bueno, y como ya dijo en su momento Toro Sentado, el dolor es una opinión. Entonces, claro, no queremos padecer, no queremos que nos duela nada, no queremos tal, no queremos tal, no queremos tal, pero luego también todo eso conlleva una serie de problemas. Ya digo, no espirituales, pero sí emocionales. Por ejemplo, cuando todo esto es un proceso tan frío, tan inhumano, tan Mm. aséptico, Sí. luego, claro, la gente no puede procesar ese duelo. Entonces, claro, se convierte en una depresión, vienen otras patologías mentales, bueno, en fin. Eh, Estaríamos hablando mucho tiempo, ¿no? Es un tema arduo, ¿no? Ahí está el debate de cada persona cuando llegue su momento entre que no te duela y el ser tremendamente lo más consciente posible de esos últimos momentos. Es una decisión difícil que la tendrá que tomar cada uno, pero ahí está el debate entre el estar sedado Además para que que no te duela, pero el tema de si estás muy sedado, a lo mejor no vas a, tus últimos momentos con lucidez no vas a poder despedirte como quisieras. Es un tema complejo, ¿eh? obviamente, sí, es muy complejo, ¿eh? Y obviamente, evidentemente, pues cada uno tiene su opinión y tal. Mm. Pero el problema es que en nuestra sociedad solo se difunden un tipo de ideas y Ya, no eso sí. otras. Entonces, la mayoría de la gente pues dice, ah, sí, pues claro, eso mejor, sí, sí, claro. Si encima un médico te dice, oye, pues mira, con esto tal, no sé qué, tú no te preocupes, pues claro, todo el mundo no acaba optando por lo que él quiere, sino por lo que el sistema quiere, con su beneplácito. Claro. Pero en realidad no somos tan libres, ¿no? Porque si todo el mundo tuviera acceso a una información totalmente libre e independiente, pues posiblemente habría muchísimas más personas que no optarían por este tipo de procesos, ¿no? Sin ninguna duda es necesario tener al menos todas las opciones y si no, por Exacto. lo menos más Y de una, luego, ¿verdad? a que cada uno pues tome la que crea conveniente. Ahora vamos a cambiar de tema, pero creo que en el fondo también hablamos de eso porque vamos a hablar del midcap, que también aquí la mayoría de los medios de comunicación de masas solo están defendiendo una opción y es que el midcap es lo mejor y es verdad que no salen otros planteamientos críticos con este proyecto.
Y por eso también, y en este sentido era interesante, otras visiones, ¿verdad, Pedro? Exactamente, nosotros hemos publicado en el Ecomensajero Digital una entrevista con Mireia Ros de Ecologistas en Acción que, pues, digamos, informa de una forma notable y rigurosa sobre cuáles son los problemas que conlleva, digamos, este gasoducto MidCat. No solamente, digamos, los problemas en sí mismos de carácter medioambiental en la afectación al ecosistema por donde pasa, sino que también perpetúa, digamos, la adicción a los combustibles fósiles con el desastre climático que ello conlleva, ¿no? Entonces, hay otras fórmulas, hay otras energías y todavía estamos, digamos, somos como diplodocus, como mamuts, ¿no? Energéticos, ¿no? Así De otra es. época, porque ahora mismo, o sea, no apostar por las energías renovables es un suicidio colectivo bestial, porque a ver cómo lo digo, o sea, no, o sea, con respecto al cambio climático, yo, en mi opinión, después de haber estudiado muchos textos al respecto, pues parece seguro que el cambio climático ya es una realidad, está Sí, aquí, esto no es opinable. Pero podrían haber diferentes cambios climáticos, claro, más duros claro. o más, digamos, llevaderos. Claro, si no actuamos, vamos a tener el peor de los escenarios, hasta tal punto que podría decirse que dentro de unos años podríamos decir que el verano actual ha sido fresquito, Es ¿no? que la entrevista dice muy claramente esta activista de ecologistas en acción, lo que dice Marina Gross. Si es que todos los informes nos están diciendo claramente que es que hay que dejar de emitir bueno, de CO2 y metano, que tiene muchísimo metano, por cierto, el gas tiene un montón de metano Exacto. que tiene un poder brutal, es 86 veces más potencial de calentamiento global que CO2 lo que tiene el metano. Y claro, para cumplir el Acuerdo de París, básicamente lo que dicen los estudios científicos es que hay que dejar los combustibles fósiles y dejar atrás el gas fósil antes del 2035. Que eso en términos de hacer un cambio sistemático y sistémico, quiero decir, es pasado mañana. Entonces, si hay que dejar de usar el gas en 12, 13 años, ¿qué sentido tiene hacer ahora un pedazo de gasoducto? No tiene ningún Ningún sentido. sentido. El único Claro. sentido es que algunas empresas se llenen los bolsillos, A ver si no va a ser eso, ¿verdad? A ver si no va a ser esa la cuestión que está detrás. como tantas otras. Claro, pues esto está muy interesante la entrevista y es, como decíamos en el anterior tema, pues dar otro punto de vista que no suele aparecer. Y ahora vamos a terminar la última noticia que no es de esta semana, es de bueno, de la semana pasada, pero que podemos encontrar porque se ha dividido en dos partes. La primera está en la sección del Ecomensajero en nuestro canal de YouTube, porque además de LinkedIn, en YouTube tenemos el canal y ahí también puedes ver la sección del Ecomensajero sin el resto del programa, o sea, la sección por sí sola. Y en el Ecomensajero del 1 de septiembre hablamos de esta primera parte de lo que supone el tema de la carne in vitro y la semana pasada que no hubo con mensajeros porque entrevistamos a Ángeles, pues fue la segunda parte, Pedro. Así Sí. que, bueno, vamos a hablar un poquito de cómo ha concluido este tema, que va a ser un tema muy importante de aquí en los próximos años. Sí, resumiendo, digamos que hay una serie de personas, magnates, como por ejemplo entre ellos Bill Gates, y de empresas que están apostando al 1000% por la carne in vitro. ¿Vale? Así es. Están, digamos, utilizando algunos medios de comunicación cómplices para difundir las supuestas virtudes de este tipo de carne, que es una carne animal que no comporta el sacrificio del animal, pero que sí, digamos,
sí que no es en absoluto natural, es decir, la multiplicación de células en laboratorios. Entonces, ellos nos dicen que de esta forma no habrá sufrimiento animal y que de esta forma, pues incluso podrían diseñarse carnes que fueran como especie de vacunas para el cáncer del colon o lo que sea. Pero la verdad es que es un producto completamente artificial que no sabemos qué tipo digamos, de consecuencias va a tener en la salud ambiental del planeta y tampoco porque ellos lo que quieren es imponerlo masivamente en cuestión de una década. El problema es que hay toda una parte del sector vegano Ajá. que está a favor. O sea, digamos que solo tienen en cuenta algunas de las supuestas bondades, Claro. y entonces pues, se ponen a favor. Pero claro, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, voy a poner un símil, ¿no? Si tú dices la energía nuclear es buena porque gracias a ellos suministramos luz a los hospitales, pues claro, si tú te quedas solo con esta parte, entonces dices, ah, sí, sí, claro, la energía nuclear es positiva. Pero si no, nadie te habla del resto de Claro. consecuencias, Ahí ¿no? está. Porque evidentemente todos queremos que en los hospitales pues haya energía para que se haga lo que se tenga que hacer. Pero lo ideal sería que fueran energías limpias. Pues esto es lo mismo. Claro que todos queremos que todo el mundo pueda comer. Y todos sabemos que la población mundial no deja de crecer. Pero eso no va a ser la solución. Y no solamente es eso, sino que va a traer más problemas consigo. No, y que parece que cualquier invento raro tecno-optimista, como si el problema a nuestros problemas fuera solo un problema técnico, cuando hay un problema de valores y de avaricia detrás, ¿no? Y no se tiene en cuenta, por ejemplo, que este tipo de iniciativas, bueno, pues que pueden resultar desastrosas para los pequeños ganaderos locales y sostenibles, se Por cargan supuesto. entornos y de hecho también puede provocar, no solo para los ganaderos, ¿no? Sino que, bueno, pueden decir, ¿no? Pues como ya puedo comer carne artificial, también puede provocar y que incluso la agricultura se vea, o sea, no solamente la ganadería, sino también la agricultura, ¿no? Pueden decir los veganos, bueno, pues ya no tengo que comer solamente, digamos, productos vegetales, ya puedo comer esta carne artificial, con lo cual está perjudicando a todo el mundo de alguna manera y además está concentrando un sector tan importante como bueno, la alimentación en muy pocas manos, porque no todo el mundo va a poder cultivar Por supuesto. moléculas de alimentos para crear carne Exacto, artificial. claro, Es que claro. claro, esto no va Es que de a eso poder... se trata. Ahí De está. eso se trata, de colocar la alimentación, algo tan importante como la alimentación, en cada vez menos personas. Porque Exactamente. obviamente, yo por ejemplo, yo tengo mi huerto y tengo mi gallinero, me produzco mis huevos ecológicos y mis berenjenas y mis pimientos. Pero claro, yo cómo voy a invertir, yo qué sé, 40.000 euros en tener mi propia carne in vitro. Tu propio Es laboratorio. absurdo. Es como el tema de la Aparte, energía nuclear. El tema de la energía claro, claro, nuclear, claro. tú te puedes juntar con unos vecinos y crear una comunidad energética con tus placas solares y tus pequeños molinos, que ya los hay más asequibles. Pero tú no puedes tener un reactor nuclear. Al final se Claro. promueven según qué cosas porque acaban en pocas manos. Y luego también está, pues, claro, o sea, a ver, desde un punto de vista ya no espiritual, ya no vayamos tan lejos, desde un punto de vista ético, es lícito multiplicar hasta no sé qué células vivas. Mm, ¿qué puede pasar después, ¿no? O sea, es meterse en camisa de 11 varas sin ningún... Y para colmo, el Instituto no sé qué de Tecnología Española acaba de darle casi 1.000.000 de euros Ya ves. a una empresa de biotecnología para que siga investigando en esto. Entonces, vamos, o Ya sea, ves. si yo, por ejemplo, monto un bar, por ejemplo, ¿no? Un bar ya no ecológico, convencional, lo que sea. ¿Por qué no recibo 400.000 euros
del Estado para mi chiringuito. Y en cambio, una empresa que posiblemente no tenga ni siquiera capital español, se le da casi 1.000.000 de euros para que investigue en algo cuando lo que necesitamos es que se investigue y se produzca en agricultura ecológica, en ganadería ecológica extensiva. Y en cambio, a todos ellos, en vez de premiárseles, se les impone que tengan que pagar una certificación. Es que vivimos en un mundo de locos. Sí, totalmente. Totalmente es una locura en la que se le pide más o se le, bueno, pues se le presiona de alguna manera o se le exige más al que hace mejor las cosas y en cambio al que no se sabe muy bien qué leche se está haciendo, pero sí se sabe muy bien a quién beneficia, pues Exacto. se le abre la puerta. Esta segunda parte del artículo, además del tema, quiero decir, ¿no? Esta segunda parte pues también incide mucho en este aparato adoctrinador que nos lo va a meter por los Exacto. ojos y que va a implicar, bueno, desde medios de comunicación hasta centros de académicos universitarios, digamos todo el Que ya aparato. están en ello y que llegará, pues dentro de, a no mucho tardar, que tú digas, oye, pues yo, no sé, la carne in vitro, pues no sé, no me parece tan bien, porque tal. Ah, bueno, entonces tú ya eres, estás en contra del progreso, Claro. estás en contra de la salud, eres peligroso, eres un terraplanista y no sé cuántas cosas más, ¿no? Pues así funcionamos. A ver, los medios de comunicación de masas, con excepciones, pero en general, pues están ahí para lo que están. O sea, Sí. están para perpetuar el sistema y para ser cómplices de ideas que hasta ahora han sido nefastas para la humanidad y para la, y para el medio ambiente. Y tú dirás, hombre, sí, pero estamos mejor ahora que hace 400 años. Hombre, no sé si estamos mejor ahora. Desde un punto de vista ambiental, como mínimo, no. Hemos destruido la biodiversidad, hemos destruido los bosques, hemos cambiado el clima. Entonces, bueno, sí, vale, progreso, por supuesto, claro que sí, pero ¿a qué precio? ¿Y no se puede progresar de otra manera? O sea, todo tiene que ser haciendo las cosas como dice Bill Gates, que es uno de los principales capitostes de la carne in vitro. Hombre, pues no. Y sobre todo que es verdad que en términos históricos, si hablamos de históricos en cuanto a periodos muy largos de tiempo, en algunas cosas ha habido un progreso, pero la tendencia de aquí para adelante, y eso es lo importante, no es tanto de progreso, ¿no? Ahí está el tema no solamente de la crisis climática, sino de la contaminación, de la Por pérdida de supuesto, biodiversidad. O sea, biodiversidad. es compatible entender que sí que se ha progresado en muchos ámbitos, se ha progresado mucho, pero que tenemos que cambiar el chip también porque de ahora en adelante, tanto a nivel social como ambiental como económico, ya lo estamos viendo, el futuro pinta muy mal y bueno, pues que tenemos que cambiarlo y no solamente un tema técnico, tecnológico, no hay que ser tecnooptimista porque también es un tema de valores y de fundamentos de nuestras prioridades como civilización, ¿no? Y que hay que empezar por ahí, ¿no? Creo yo. Claro que sí, tío. Sí, Pues sí. terminamos con esta reflexión si tú quieres. No sé si quieres añadir algo. No, 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 no. Está muy bien. Perfecto, pues bueno, ya sabemos que el Comensajero Digital es un espacio y un boletín de referencia para todas las personas que no quieren simplemente estar informadas por pocos medios de comunicación de masas, sino que también buscan otra información más libre. ¿Dónde se puede conseguir esta información? ¿Cómo nos podemos... Pues todo el mundo se puede suscribir Ujú. gratuitamente en vidasana.org. Perfecto, pues lo recomiendo porque es verdad que nos da otro planteamiento de la vida, que es el planteamiento interesante porque, como decíamos al principio de la sección, el futuro, si es bueno, será ecologista y ecológico. Pues muchas gracias, Pedro, estamos en contacto, cuídate. Un abrazo, Hasta Daniel. la Hasta próxima, luego. chao, chao. Pues yo creo que la conclusión es clara, ¿no? Después de este programa tan largo, de esta tertulia climática con activistas y de esta charla con Pedro. Creo que está claro que necesitamos un cambio de rumbo, que está muy bien la tecnología es una herramienta, la técnica es una herramienta, pero la herramienta tiene que servir a una cabeza y a un corazón, ¿no?
Y quizás nos faltan ambas cosas. Nos falta una cabeza bien amueblada. Estamos como locos, estamos desorientados, perdidos, nerviosos. Y a veces también nos falta el corazón, nos falta empatía, nos falta entender que ese futuro se construye entre todas y todos, ¿no? Esa hoja de ruta se hace en colectivo, como decíamos antes en la tertulia, y va a requerir el esfuerzo y la implicación de todo el mundo y que a todo el mundo se le, bueno, pues, se le tome por igual y todo el mundo pueda participar y aportar, ¿no? Y nadie debe ser más que nadie y por eso los recursos deben ser repartidos de manera que todo el mundo tenga lo necesario, pero nadie despilfarre, ¿no? Esa sería un poco la hoja de ruta, esa hoja de ruta que aquí en Noticias Positivas consideramos que es la hoja de ruta ecofeminista y también, por supuesto, se basa en el decrecimiento. Y esos son los valores por los que apostamos aquí en este programa, que después de más de hora y media, que nos ha quedado quizá el más largo, pues ya vamos a terminar. Espero que te haya gustado. Si te ha gustado, pues síguenos, dale like o suscríbete, dependiendo de si nos estás viendo por Twitch o YouTube o si nos estás escuchando por iVoox. Y oye, si estás en Twitch y tienes una suscripción Prime, también nos puedes regalar, si tú quieres, y si quieres apoyar espacios como este, nos puedes regalar la suscripción de Prime. Y así es un dinero que no pagas tú, sino que sale del bolsillo de Bezos. Ya que hablábamos de que es interesante repartir, pues está muy bien, ¿no? Que Bezos no tenga tanto como tiene y que se vaya un poco a proyectos como este. Y nada más, nos vemos la semana que viene y como siempre te decimos aquí, hasta que nos volvamos a encontrar, que la vida te llene de noticias positivas todo el rato. ¡Chao!